Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del INAP. De caso ya acercándonos al cierre de este año 2021. Estamos realmente muy contentos hoy con la presentación que vamos a hacer. En la presentación de este webinar que lleva como título Empresas Públicas y Mixtas, Tecnología y Desarrollo, el caso INVAP, Sociedad del Estado. Estamos muy contentos porque en este webinar es la presentación de una investigación que hicimos en el marco del INAP, que la desarrolló Jorge Sapino, que nos acompaña hoy, y que pone en articulación a diferentes jurisdicciones del sector público, ¿sí? El Instituto de Capacitación como el INAP, que representa los lineamientos de la Secretaría de Gestión de Empleo Público, y además nos vinculamos con una empresa pública provincial que tiene un papel central en el proceso de desarrollo tecnológico, desarrollando tecnología, aportando valor, y es un ejemplo virtuoso en términos de aportar al desarrollo económico nacional. Sin más preámbulos, le voy a dar entonces la palabra para la apertura a Mauro Solano, que es el director institucional del INAP. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a quienes están siguiendo esta conferencia por el canal de YouTube del INAP. La verdad que es un placer para nosotros, como decía Pablo, estar hoy en este webinar que forma parte de una serie de actividades que nosotros hemos ido desarrollando durante el año, que muchos de ustedes seguramente han accedido y han participado en vivo o han accedido a los videos que están colgados en el canal de YouTube del INAP, que tiene que ver con un programa que nosotros hemos denominado e inaugurado este año, que es el de Estado Integrado. Estado Integrado es el programa que nos ha facilitado por primera vez en la historia del INAP, historia vasta y larga que en breve cumplirá 50 años, en el año 23, con lo cual, por primera vez, les decía, se ha incorporado a las actividades de capacitación, de investigación y formación del instituto a aquellos agentes que integran o los organismos descentralizados o desconcentrados y empresas del Estado, es decir, otros entes públicos que quedaban por fuera de lo que habitualmente se conoce como la administración central. Al concebir ese programa, nosotros pensamos que era una herramienta sumamente útil poder intercalar las actividades de formación propiamente dichas, que tienen que ver con cursos y capacitaciones que hemos dictado a lo largo del año y que continuaremos haciendo el año que viene, alrededor de diferentes ejes para todos los agentes que integran ese colectivo, pero además enriquecerlo con una serie de conferencias que hoy, bueno, tenemos el gusto además de poder trabajar con Jorge Sapino, que es un investigador de la casa, lo que nos permite hacer este maridaje entre investigación y capacitación. Esta serie de conferencias que se han imbricado entre las actividades de capacitación, como les decía, en Estado Integrado, nos permiten ver qué es lo que está haciendo el Estado desde las empresas públicas, cómo se gestionan, cuáles son sus particularidades y también un poco socializar esa actividad que también forma parte del quehacer estatal y que muchas veces había quedado fuera de la órbita de las actividades del instituto. En particular, la actividad de hoy a cargo de Jorge, que Jorge es un destacado investigador del INAP, ha venido trabajando en estos meses con el INVAP, que es, yo diría, sin temor a equivocarme, una empresa pública emblemática en la Argentina. El INVAP ha participado de desarrollos que han realmente puesto a la Argentina a primer plano a nivel internacional, con desarrollo tecnológico, con producción, con tecnología de punta, y la verdad que es un placer tener hoy también y contar con la presencia de las autoridades del INVAP que nos acompañan y que han además apoyado el desarrollo de esta investigación de forma abierta, participativa, y merece un agradecimiento especial. No quiero meterme mucho más en la cuestión puntual porque, bueno, Jorge nos va a hacer una pormenorizada explicación, pero bueno, decir que tener acá hoy el caso del INVAP para nosotros es un orgullo como Estado nacional, más allá, como decía Pablo, que en este caso se trata de una combinación de niveles de gobierno, porque estamos hablando de una empresa que tiene su sede principal y que se desarrolla en el ámbito provincial, en la provincia de Río Negro,
pero que nos permite ir trazando esto que la Secretaria de Gestión y Empleo Público, que por problemas personales no puede estar, pero que hace extensivo su saludo, nos habla del puente, ¿no? El puente entre la ciencia, el puente entre el desarrollo académico y el quehacer estatal y también el mundo productivo. Y en este caso, incorporando también la idea del triángulo de Sábato, ¿no? Digo, hoy estamos hablando de un caso particular en el que claramente estamos hablando de Estado, sector productivo y ámbito científico-tecnológico y, por qué no, académico. Así que, sin más, agradecerles y, bueno, estamos muy atentos, Jorge, a lo que nos cuentes esta mañana. Muchas gracias, Mauro. Le vamos a dar la palabra ahora a Vilma Paura. Vilma Paura es directora nacional de oferta académica en el INAP. Vilma, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos y todas y muchas gracias por la posibilidad de formar parte de este encuentro. Sumando a las palabras de nuestro director institucional del INAP, de Mauro Solano, quisiera resaltar la importancia del ciclo del Seminario de Saberes de Estado en el cual se enmarca esta presentación, que es una de las líneas de trabajo que venimos desarrollando desde INAP, que tiene que ver con una fuerte apuesta de pensar al Estado, conocer al Estado desde el propio Estado, ¿no? De poder sumar, haciendo referencia a esta idea de puente que mencionaba recién Mauro, haciendo presencia, digamos, desde nuestro propio lugar de producción de conocimiento, la Dirección de Gestión del Conocimiento de Investigaciones y Publicaciones que tenemos dentro del INAP, al conocimiento del Estado, pero trazando puentes con el ámbito académico y, en este caso, con el ámbito productivo, con las empresas del Estado, en este caso, a través del programa de Estado Integrado. Para nosotros, fortalecer este puente, este diálogo, este intercambio es un objetivo claro, contundente, porque tiene que ver con poder ampliar las instancias de conocimiento, ¿no? De un conocimiento compartido, co-construido. Y quiero resaltar que en este trabajo es muy importante la estrategia metodológica, ¿no? Digo, Jorge nos va a dar cuenta de cómo se ha elaborado esta investigación. Hacía referencia Mauro a la participación de las autoridades del INVAP en este caso, y creo que es importante esto de que a través de la estrategia metodológica de construcción de esta investigación se ha podido dar voz, permitir la participación y escuchar las voces de los protagonistas del propio espacio de INVAP. Y eso es algo que creo merece destacarse. Digo, es desde este lugar en el que en este espacio de saberes de Estado nosotros estamos tratando de contribuir al conocimiento. Así que bueno, celebro la oportunidad y quedamos atentos a la presentación que va a realizar Jorge Sapino. Muchas gracias. Muchas gracias, Vilma. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Jorge Sapino. Jorge es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas también por la misma universidad. Es flamante magíster en Generación y Análisis de Información Estadística por la UNTREF. Forma parte del equipo de investigadores del INAP y es autor de los cuadernos del INAP, los QUINAP 78 y 79 que estamos presentando hoy, que, como todas las publicaciones del INAP, están disponibles de manera libre y gratuita en el portal de publicaciones.inap.gov.ar. Jorge, buenos días, gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, primero agradecer al director de INAP, Mauro Solano, que dirige todo este gran organismo, a Vilma, que es la encargada de la parte de capacitación, y bueno, Pablo, que es el director del área de investigaciones, y lo vuelvo a repetir, Marcelo, muchísimas gracias por la colaboración que me diste permanentemente. Hace meses que estamos comunicados por todos los medios posibles, Zoom, correo electrónico, WhatsApp, y también quiero hacer extensiva a Vicente Campeni, que él también fue parte de la colaboración. Hoy no está presente, pero bueno, quiero que se lo haga llegar también, por favor, porque es imprescindible la participación de ustedes en esta investigación. Como decía Vilma, yo pensaba
desde el principio lo pensé de esta manera. O sea, no quería hacer un trabajo más sobre INVAP. Este no es el único trabajo que hay sobre INVAP, evidentemente, pero yo no quería hacer algo meramente descriptivo. No solamente quería vincularlo con la estrategia de desarrollo a nivel nacional y, como dijo Pablo en su momento, con el triángulo de Sábato y la triple hélice de Scovich, que en realidad es anterior al triángulo de Sábato, pero también quería que aparecieran la voz de los protagonistas. O sea, los que hacen esto todo el tiempo, los que hacen esto todos los días, los que lo hacen posible, los que lo hacen realidad. Entonces, me parecía que eso en formato de entrevistas o de comunicaciones personales era imprescindible para darle al trabajo un volumen que excede lo descriptivo, que era lo que yo quería evitar, que fuera meramente descriptivo. Así que bueno, voy a empezar a hacer una pequeña presentación, no muy larga. Perfecto. Bueno, como bien dijo Mauro, bueno, las tres personas que me antecedieron, esta investigación está integrada en el programa de Estado Integrado, que es capacitación para organizaciones del sector público. El título de la investigación, en realidad voy a hacer una pequeña aclaración acá. El título es Empresas Públicas y Mixtas, Tecnología y Desarrollo en Argentina. Y verán que ahí dice 1, porque justamente son 4 casos de estudio. INVAP fue el primero. El segundo caso es el Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, y el tercero y el cuarto son las empresas que forman parte del ciclo de combustible nuclear, que es Dioxitec, sociedad anónima, y Conuar, sociedad anónima, que es la empresa que es mixta. Por eso pusimos mixta también, aparte de empresas públicas, para que todas quedaran englobadas en el título. Entonces, el primer caso, que es INVAP, es el que sale la publicación que acaba de editarse, y es el que voy a presentar hoy. Bueno, INVAP es referente en proyectos tecnológicos, ya algo dijo Mauro, a nivel mundial y protagonista del desarrollo de la Argentina. Está dedicada, para los que no lo conocen, dudo que sea mucha gente la que no lo conoce, pero dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de más de 4 décadas en el mercado nacional e internacional. Desarrolla tecnología de avanzada en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada. De hecho, INVAP quiere decir investigación aplicada, justamente. Así que en el mismo título ya está la esencia de la empresa, en el mismo nombre, creando paquetes tecnológicos de altísimo valor agregado para satisfacer tanto necesidades nacionales como para insertarse en los mercados externos. Por último, quiero decir que es una sociedad del Estado de la provincia de Río Negro, la cual tiene el 100% del paquete accionario, y la CONEA, o CENEA, en realidad, Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene participación en el directorio de la empresa. Bueno, las etapas, yo no voy a describir no voy a hacer la parte descriptiva acá porque es muy larga, los invito a leer el trabajo. Solamente voy a decir que la parte histórica está dividida en 5 etapas que van entre 1970, ¿no? El programa de investigación aplicada que se creó en la ciudad de Bariloche con el doctor Baroto y bueno, había muchas personalidades más, en este momento no me acuerdo los nombres. Ese fue el comienzo de lo que después sería INVAP. Dicho en palabras de Vicente y de Marcelo, que me lo han comentado esto, era un grupo de científicos que, por ejemplo, no tenían tiempos, no tenían plazos, no tenían clientes, y en algún momento se dieron cuenta que para llevar adelante este tipo de desarrollos y de innovaciones hacía falta una empresa. Y se creó una empresa del Estado, aprovechando la ley de empresas del Estado, sociedades del Estado, perdón, y en el año 76 es cuando se crea la INVAP. Entre 1976 y 1984 surgen los primeros proyectos vinculados al área nuclear. INVAP nace como una empresa vinculada al área nuclear y como el contratista principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, los primeros años. Ya en el año 85 y entre el 85 y el 91 se empiezan a proyectar las actividades nucleares, los proyectos industriales y los insumos médicos que son parte de que nacieron en realidad del área nuclear. Entre 1992 y 2005 se produjo por la grave crisis económica que tuvo la Argentina y gobiernos que no priorizaban la investigación aplicada, se produjeron graves crisis
graves crisis y oportunidades también, porque es el momento de la consolidación del sector nuclear y los comienzos de las actividades espaciales de INVAP. Y entre 2006 y 2020, producto del nuevo lanzamiento del plan nuclear por el expresidente Néstor Kirchner, que reanudó el plan nuclear que ya estaba paralizado desde el año 94. Entre esas cosas se terminó la central de Atucha 2, que eso lo voy a terminar en el trabajo de nucleoeléctrica específicamente, y esa es la salida definitiva al mundo de INVAP, la consolidación del sector espacial y de comunicaciones. Estamos hablando de satélites, estamos hablando de radares, estamos hablando de reactores de investigación, de los cuales INVAP exportó muchísimos, Australia, Egipto, Argelia. En este momento están haciendo el proyecto PALAS en Holanda o Países Bajos. Bueno, es una multitud de datos que no lo puedo desarrollar acá, pero que los invito a lo lean porque es extremadamente interesante la historia de la empresa. Solamente quiero mostrar algunos gráficos, que no es tan descriptivo, que muestran, en este caso, por ejemplo, las ventas totales, los costos y las utilidades brutas entre 2008 y 2020. Ahí vemos que, por ejemplo, hay un periodo de crecimiento hasta 2013, que es, según las memorias de INVAP, que son las que me brindaron esta información, muestran un salto apreciable en los indicadores, porque eran resultado de los contratos satelitales y aquellos que correspondían a proyectos de televisión digital terrestre, además de los contratos nucleares, del RA-10, que es el reactor de investigación que se está construyendo en el Centro Atómico de Ezeiza, y el reactor RMB también, que está en construcción. A esto hay que agregar el resultado de los contratos de ingeniería y gobierno y defensa y sistemas de información tecnológica. Entre los últimos sobresalen los contratos de televisión digital y los proyectos que contribuyeron a los centros de radioterapia correspondientes a los proyectos de medicina nuclear, ¿sí? Por otro lado, también están las áreas del Servicio de Integración Tecnológica y la ejecución de proyectos, tanto de exportaciones locales como de exportaciones como de producciones locales, con fuerte provisión de actividad de ingeniería en el área nuclear. Quiero destacar que INVAP se caracteriza por formar parte de una gran cadena de proveedores, una gran cadena de valor de proveedores de nucleares, que hacen que prácticamente el 80% de los insumos de los productos de INVAP sean de origen nacional y se importa estrictamente lo único que realmente la Argentina en este momento no puede producir, ¿sí? Pero es una cantidad mínima y todo eso se hace generalmente con proveedores locales. Hay muchísimos en la ciudad de Bariloche. INVAP fue un gran semillero de pymes en la ciudad de Bariloche y a nivel nacional, con una gran cantidad de proveedores que fueron calificados, porque no cualquier persona o empresa puede ser proveedor del sector nuclear, porque se necesitan ciertas especificaciones y ciertas, normas que hay que cumplir para poder ser proveedor nuclear. INVAP no solamente creó esas empresas, sino que muchas veces le dio la posibilidad de certificar esas aptitudes, y muchas veces ha pasado que no solamente trabajaban para INVAP, sino que con el tiempo esas propias empresas, haciendo uso de los conocimientos transferidos por INVAP, pudieron dedicarse a exportar productos que a lo mejor no tenían que ver con lo inicialmente producido para INVAP, pero sí que le sirvió a la empresa para extender su producción y salir al mercado internacional. En el ejercicio 16, 17 y 18 se ve una baja de las utilidades y de las ventas. Eso más que nada por la menor rentabilidad de algunos contratos, como el proyecto de extensión de vida de la central atómica de Embalse de Córdoba. La menor rentabilidad en realidad fue compensada también por buena performance de los proyectos del reactor RA-10 que dije antes. El CAREM, que es este es un punto aparte que quiero destacar. El CAREM, que es un reactor modular que se está construyendo en la localidad de Lima, en el complejo Atucha, es el primer reactor total
total y completamente de tecnología, diseño y fabricación argentina, reactor de potencia, es un reactor que es chico y que sirve específicamente para alimentar la energía de localidades que están muy extremadamente aisladas, y es escalable y modulable, con lo cual se puede ir trasladando de una localidad a otra, y si por ejemplo una localidad mañana incluye un polo industrial, ese reactor se puede escalar para que genere más energía para que esa localidad tenga ese polo industrial funcionando. Es decir, un desarrollo totalmente argentino, que está ahí en el mismo complejo donde están las centrales Atucha 1 y Atucha 2. Y el PALAS, que es el que nombré antes, que es el proyecto enorme que están haciendo en Países Bajos, INVAP, y varios contratos con otros países. No quiero extenderme mucho porque si no esto va a ser interminable, pero hay ejecuciones en Brasil, en la India, en los Países Bajos, como dije, hubo en Argelia, en Egipto, en Australia. Todos esos fueron reactores de investigación que fue exportados por INVAP. Reactores de investigación fueron exportados por INVAP, junto con no solamente la planta y la construcción de la planta, sino la capacitación del personal del país receptor, que también la hacía INVAP, y la provisión por parte de la CNA del combustible para esos reactores de investigación. Es decir, es toda una planta llave en mano, que incluyen la capacitación, la provisión de los suministros y garantías de funcionamiento y atención de desperfectos. Es decir, es toda una cadena completa de negocio internacional que hace que INVAP tenga una presencia a nivel internacional muy importante y que ha ganado licitaciones frente a países como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos. O sea, estamos hablando de las grandes potencias nucleares que hacen que eso no hacen más que engrandecer la capacidad de INVAP a nivel internacional, porque sus propios competidores la ponen en ese lugar, digamos, ¿no? No cualquiera puede competir con esos países. Bueno, en cuanto a los beneficios netos, no quiero decir mucho. O sea, esta es una cosa que en realidad lo van a entender mucho mejor si leen el trabajo. Yo no me quiero extender mucho con esto, pero ahí tenemos una secuencia de cómo en los últimos años hay algunos beneficios que se van retrayendo. Y bueno, el 2020 es característico. Acá la pandemia, aunque INVAP tomó algunas medidas para reducir costos y reducir, valga la redundancia, el impacto de la pandemia en las utilidades, eso no puede dejar de aparecer, porque bueno, eso fue a nivel mundial y en todas las actividades y países, ¿sí? Esto sí es, esto es la composición de los ingresos de INVAP según las áreas de proyectos. Ahí vemos que, por ejemplo, el área nuclear tuvo en los primeros años la mayor parte de la actividad, pero ven cómo se va extendiendo en las otras áreas: servicios de integración tecnológica, industrial y de energías alternativas, la aeroespacial, gobierno, defensa y seguridad. Es decir, la aeroespacial incluye los satélites, y gobierno incluye radares, gobierno y defensa incluye radares y otro tipo de productos que son para defensa y gobierno, ¿sí? Bueno, ahí se ve cómo se va diversificando INVAP y cómo va creando nuevas áreas de negocios y de productos que la hacen que sea no una empresa nuclear, sino una empresa de tecnología que abarca cualquier tipo de proyecto tecnológico y que es única a nivel nacional. A nivel internacional no es la única, pero sí es una de las más importantes. Por otro lado, ahí se ve la composición de las ventas de INVAP según el mercado local o de exportaciones, en que el mercado de exportación fue creciendo con los años, ¿sí? Eso es lo que yo decía antes, que en los últimos años el mercado de exportación de INVAP fue muy importante, pero el mercado local, que es la fuente de INVAP, donde INVAP se desarrolla principalmente, ven como, bueno, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ahí están todos los proyectos de televisión digital, los satélites, ¿sí? Todo eso fue hecho por INVAP. Por otro, bueno, esto es lo último de lo que quiero hablar, que son las características que según mi investigación pude encontrar
y que vinculan a INVAP con la innovación y la tecnología. La innovación en realidad está presente permanentemente en INVAP. No hay manera de que exista INVAP sin innovación, todo INVAP es innovación. Pero lo que es importante es que la innovación no es solamente ciencia y tecnología, sino también gestión de proyectos y procesos. Es decir, la mayoría de los productos de INVAP son resultado de tecnologías maduras. Por lo que lo que hace INVAP es integrar las tecnologías en nuevos productos. ¿Sí? No es que la innovación es desde cero, sino que son tecnologías que ya existen y que INVAP, con una capacidad de capital humano, con la capacidad de capital humano que tiene, logra integrar en nuevos productos. No es copia de industrial, sino que tiene la habilidad de integrar conocimientos interdisciplinarios. En otras palabras, esto es lo que viene con el segundo punto: profesiones flexibles, transferencia de tecnología y acumulación de capacidades y conocimientos. INVAP tiene una característica que en muchas empresas no se da, que es la reutilización de las capacidades del personal técnico y profesional de INVAP en diferentes proyectos. Es decir, para ser concreto, la persona que está trabajando en un proyecto nuclear, mañana o el mes que viene o el año que viene puede estar trabajando en un radar, o puede estar trabajando en un satélite, o puede estar trabajando en una planta de radioisótopos, ¿sí? Es decir, los profesionales de INVAP son, como bien decía uno de los fundadores de INVAP, más que profesionales de cada una de sus disciplinas, son tecnólogos. Si son tecnólogos, esos hacen tecnología. Y la tecnología se aborda desde todas las disciplinas, no solamente de una en particular. El mismo ingeniero electrónico que participa del centro de control de un reactor puede participar del centro de control de un satélite, o del centro de control de un radar, o del centro de control de una planta de radioisótopos. Eso es lo que hace a INVAP única a nivel nacional, porque no hay empresas que hagan esto, y los profesionales, realmente las profesionales son flexibles en el sentido de que se adaptan a los productos y trabajan mucho también con el principio de incertidumbre. Es decir, cada profesional que encara un proyecto en INVAP muchas veces no sabe cómo va a terminar ese proyecto, pero eso es lo que hace que la innovación sea muchas veces disruptiva, porque producen cosas que antes no existían, ¿sí? Bueno, otra de las características es la producción a la medida del cliente. Es decir, INVAP no es una empresa que produce en serie, son ciclos de vida de los procesos. Es decir, los procesos pueden durar 5, 6, 7 años, un producto, y se hace a completa medida del cliente. Es decir, la interacción con el cliente es permanente y no se hace nada en forma estandarizada. Cada reactor, cada radar, cada planta de radioisótopos, cada satélite tiene su impronta de las necesidades del cliente. Cómo adaptar las necesidades del cliente a las necesidades argentinas y a lo que produce INVAP. Y INVAP garantiza que ese producto que está a medida del cliente va a ser exactamente lo que el cliente necesita, porque ese es el criterio. Es decir, alguien que tiene una necesidad y que está dispuesto a pagar para que esa necesidad se convierta en realidad. Ese es el concepto del cliente. Entonces, ahí es donde vemos que la producción a medida del cliente es lo que hace característico a INVAP. La especialización y diversificación, bueno, lo vimos recién en las diferentes áreas. Yo acá no lo tengo, pero hay una línea de tiempo de INVAP que es realmente impresionante, que la van a encontrar en el trabajo, que muestra cómo se van abriendo y diversificando las áreas que surgen de lo nuclear y se van diversificando en otras áreas que hoy ya son, cada una es un mundo aparte, digamos, ¿no? Todas son importantes y todas nacieron de una misma raíz, pero con los años se fueron especializando y diversificando. Uno de los puntos más importantes es el poder de compra del Estado como factor clave del desarrollo. Es decir, INVAP no existiría sin el poder de compra del Estado. Acá usé mucho el esquema teórico de Mariana Mazzucato y del Estado emprendedor, porque es fundamental para este tipo de cosas. Ella habla de que el Estado no solamente tiene que controlar las fallas del mercado, sino crear el mercado y ser la semilla muchas veces de las inversiones.
que de otra manera no se harían porque el sector privado no arriesga en innovaciones que muchas veces pueden terminar en un fracaso. No todo termina en un éxito. Entonces, el Estado en este caso es fundamental. Yo siempre lo nombro, hay un capítulo especial del Estado emprendedor que se llama El Estado detrás del iPhone, y donde ella dice claramente, en otras palabras, no como lo digo yo, pero le dice claramente que sin la inversión inicial del Estado norteamericano, más que nada del complejo militar industrial norteamericano, en Internet, en la nanotecnología, en el desarrollo de la computación, el iPhone sería solamente un teléfono para hablar y no lo que realmente es una maravilla tecnológica. Eso no le quita mérito a Steve Jobs, por supuesto, pero sin el poder de compra del Estado, el iPhone hubiera sido solamente un teléfono. Entonces, eso es lo que yo quiero remarcar. El Estado en INVAP es todo. Los reactores que hizo INVAP en Argentina se hicieron a pedido del Estado. Los radares son parte de un pedido estatal para el proyecto del SINVICA, que es el sistema de radarización. Los satélites también son un pedido del Estado. Y muchas veces también del Estado de otros países. Cuando se hace la inversión en Egipto, cuando se hace la inversión en Australia, cuando se hace el reactor en Argelia, esos son estados de otros países que también utilizan la compra del Estado para incorporar tecnología a sus economías. Bueno, entonces ahí esto está bien desarrollado en el trabajo, es un factor clave del desarrollo el poder de compra del Estado. ¿Sí? En este caso, en una empresa pública. También lo hacen en una empresa mixta y privada. Por ejemplo, Conovar es mixta y es la que hace los combustibles de las centrales nucleares. ¿Sí? Y es mixta porque es propiedad del Estado Nacional y del Grupo Pérez Compango. Pero eso es la visión amplia del Estado. El Estado no es solamente todo tiene que ser del Estado, todas las empresas tienen que ser del Estado, sino que muchas pueden ser en compañía con empresas privadas o directamente privadas, donde el Estado influye con su investigación y con su desarrollo en que esas empresas privadas, por transferencia de tecnología, puedan crecer y puedan transformarse en un polo de desarrollo o en una empresa exportadora. Y por último, las cadenas de valor y los aprendizajes cruzados también en INVAP son importantes. A ver, yo había hablado antes de los proveedores que INVAP certificó y que son los que le proveen los insumos para sus productos. Eso forma tramas, eso forma cadena de valor. En realidad, todo el trabajo de investigación que estoy haciendo es la cadena de valor nuclear, es la cadena de valor del sector nuclear, que empieza en la mina de uranio, en este momento el uranio no se extrae en la Argentina, se extrae de Kazajstán. Empieza el uranio, termina en dióxido de uranio, se construyen las pastillas y los elementos combustibles que son parte de los reactores nucleares, de los reactores de investigación y de los reactores de potencia, que son los que generan la electricidad. Atucha 1, Atucha 2 y embalse. Entonces, tenemos una gran cadena de valor que hace que las empresas sean fundamentales en esto, y no todas son públicas. Muchísimas empresas privadas, por ejemplo, en el caso de Atucha 2 intervinieron 92 empresas pyme de la Argentina para construir el reactor nuclear, la central nuclear de Atucha 2. Es decir, acá la cadena de valor incluye todo, empresas públicas, empresas mixtas y empresas privadas. Y los aprendizajes cruzados son parte de esa misma cadena de valor, porque justamente los aprendizajes cruzados son los que permiten la sinergia entre las empresas. ¿Sí? El proveedor que le provee a INVAP y recibe transferencia de tecnología para certificar un producto nuclear, eso mismo lo utiliza para exportar al mundo productos que no son para INVAP, son exportación propia de la empresa. Y a su vez esa misma empresa puede necesitar otro proveedor al cual también tiene que certificar y entonces ahí es donde se producen los aprendizajes cruzados. Es difícil decirlo en pocas palabras esto, por eso vuelvo a repetir que lean el trabajo porque la verdad que está bien desarrollado en esa parte. Así que me parece que con esto ya terminamos y bueno, quiero dar las gracias otra vez y les paso la palabra a Marcelo Basigalup, que es el subgerente de INVAP, subgerente general. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, ahí vamos a darle la palabra de Marcelo. Antes quería hacer un comentario breve. Bueno, agradecerte, Jorge, y felicitarte por esta investigación tan comprometida y también por el entusiasmo que mostrás en esta investigación, en esta presentación, que yo ya
que se ve en el texto, pero en el compromiso que mostrás también en esta presentación, que muestra, me parece, primero tu capacidad y tu compromiso como investigador, pero también dos cosas: el apoyo institucional de instituciones públicas, ¿no? El apoyo del INAP y el apoyo del INVAP, que quiero destacar, que algo que lo había señalado Mauro, pero lo quiero resaltar. Esta investigación también es el resultado de un apoyo explícito y decidido que le dio la empresa a través de brindándole datos financieros, datos de producción. Muchos de los datos que presentó Jorge hoy fueron provistos por la empresa, y datos cualitativos a través de testimonios en las personas de Marcelo Bacigalup y Vicente Campeni, que se prestaron a dar una serie de entrevistas extensas y abiertas que enriquecieron con testimonios esta investigación. Así que quiero destacar esto, agradecerle la disposición a la empresa, y ahora sí que sirva de introducción para darle la palabra a Marcelo Bacigalup, que es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional de La Plata, es subgerente general de INVAP, Sociedad del Estado, y tiene una trayectoria de más de 30 años en esa empresa. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, buenos días a todos y a todas, y nada, empezar agradeciendo a Mauro, Irma, Pablo, bueno, Jorge en particular, y agradecer el tema de que siempre decimos nos estudien, o sea, eso ya es un halago para nosotros, sentir que algo bien estamos haciendo, que nos estudian porque estamos haciendo algo bueno. Podrían estudiarnos por otras razones, ¿no? Pero, no, yo creo que cuando uno estudiara INVAP y de alguna forma en el desarrollo del trabajo de Jorge, uno puede ver las dos partes. Uno puede estudiar sobre el evento tecnológico, ¿no? Poder estudiar los logros tecnológicos, cómo se llegó a la construcción de un reactor, cómo se llegó a la construcción de un satélite, las metodologías que uno usa, y la forma de organizarnos, etc. Y ese puede ser un enfoque, y el otro enfoque es el análisis de por qué esto sucedió, o de por qué todo esto se puede lograr. Y cuando uno, que de alguna forma, muy buena forma está logrado en el trabajo de Jorge, cuando uno empieza a estudiar ese fenómeno, no termina estudiando INVAP, termina estudiando un montón de aspectos más, pero fundamentalmente termina estudiando políticas de Estado, políticas de impacto, políticas y eje de INVAP. INVAP, y está dicho en el trabajo, INVAP por sí solo hicimos méritos, pero INVAP no podría haber existido si no existen un montón de condiciones y de decisiones que tienen que ver con la política y tienen que ver con políticas de Estado, sostenimiento en el tiempo y fundamentalmente búsquedas de impacto. No solo cuando nosotros terminamos, o sea, la forma de trabajo de INVAP, siempre nosotros buscamos en que tiene que aparecer un proyecto, tiene que aparecer algo que es el driver, que es el norte de ese relacionamiento. Se tiene que aparecer, como planteaba un poco Jorge, el cliente, el cliente que necesita algo, pero en eso que se necesita también está marcado el interés del impacto que en el trayecto para obtener eso que se necesita se busca. El derrame, el impacto en el desarrollo, el impacto en lo social. O sea, de ahí aparece este concepto que en la introducción de Jorge está marcada, el tema de el desarrollo, que es esta articulación entre políticas, economía y búsqueda de impacto social, ¿no? O sea, cuando eso está arriba de la mesa, y cuando uno termina estudiando el fenómeno de INVAP, termina estudiando eso. Y creo que está bueno, y por eso nos prestamos tanto y nos interesa tanto, porque yo creo que después un poco planteando, decir, bueno, INVAP ha hecho su parte, o sea, sin dudas está el escenario, y INVAP ha hecho su parte, y creo que desde nuestro grupo fundador siempre fue la insignia de tratar de convencer de que esto es posible, de tratar de buscar, o sea, un poco de ser, como desde la empresa, de traccionar
para que estas decisiones de la política sucedan. Entonces siempre fuimos evangelizadores y cuando uno en la empresa tiene dos vidas, la que es la que nosotros, como somos técnicos, el 85% del personal de INVAP tiene un origen técnico, un perfil técnico, ¿no? Entonces siempre, nunca dejamos de ser técnicos a pesar de a veces estar ya después terminar en roles directivos. Entonces siempre vamos, cuando nos divertíamos y hacíamos los trabajos técnicos, era hacer los desarrollos, era estar muy motivado de eso, pero después cuando uno pasa a los roles más de conducción, dedica mucho tiempo a esto de estar traccionando de este modelo de desarrollo que necesita el compromiso y el poder de compra del Estado, pero el poder de compra del Estado orientado en una política de desarrollo. Porque cuando uno habla de estar con procesos tecnológicos, como también y esto, Jorge, es un trabajo, o sea, no nos destacamos tanto por ser inventores, sino por ser desarrollistas y de poder hacer desarrollos con conceptos locales, ¿no? Que se adaptan a la idiosincrasia, pero haciendo el diferencial del dominio de la tecnología, del derrame hacia los procesos industriales y del derrame en la generación de puestos de mucho valor agregado. Entonces, nada, la verdad que el trabajo está muy bien planteado, lo agradezco, te agradezco, Jorge, todo el trabajo que has hecho y vuelvo a repetir lo que dije antes, el profesionalismo con lo que has hecho y el placer que ha sido las interacciones que hemos tenido. Y nada, fundamentalmente destacar eso. Esto creo que lo que emerge del trabajo, emerge esto que yo les decía, es decir, no se está estudiando INVAP, se está estudiando un fenómeno mucho más amplio. El Estado también en el caso nuestro juega un fenómeno que es notable cuando uno lo ve en empresas del mundo que se llama mundo desarrollado. Podemos discutir el concepto de desarrollado, pero en donde las empresas de esos países vienen con un acompañamiento muy fuerte del Estado, o sea, porque cuando nosotros salimos a exportar, que siempre nuestro proceso busca hacer desde la inversión nacional ante necesidades genuinas, proyectarnos al mercado internacional, el acompañamiento del Estado Nacional afuera es crítico y en definitiva cuando INVAP tiene la posibilidad de cruzar las fronteras y vender, el que vende es el país. O sea, en el tipo de tecnologías en las que INVAP ha logrado desarrollarse y ser referente o en temas nucleares fundamentalmente y en las otras áreas están tratando de abrirnos caminos. El que termina vendiendo es el país, es la marca país y el acompañamiento del Estado en todo eso también es muy importante. Y un factor no menor es que en el otro donde las políticas de Estado son importantes, es en el acompañamiento desde el mundo de la ciencia y la tecnología y en en el ámbito de la formación universitaria o técnicas o de profesionales, el acompañamiento en donde se vayan adaptando los planes de formación de los recursos acerca de estas políticas de desarrollo. También ahí está el impacto y está el acompañamiento, porque nosotros claramente somos basados en capacidades nacionales. El ámbito de ciencia y tecnología que tenemos nosotros, como Argentina, el de nuestras universidades realmente tiene un nivel de calidad muy fuerte y también es fundamental que haya un acompañamiento en esas políticas de orientación y de desarrollo, adecuándose los planes de estudio, el desarrollo de las carreras, ligadas o con una vista a las políticas de desarrollo. Así que nada, creo que me gustó mucho el trabajo de Jorge, creo que de alguna forma pone arriba de la mesa todos estos aspectos que nosotros creemos que son valiosos y son desde donde trabajamos, ¿no? Desde donde concebimos la empresa en poder apuntar al desarrollo del país
al desarrollo nacional en áreas tecnológicas, en puestos de trabajo de alto valor agregado, de alta calificación y de generación de conocimiento y de posicionamiento del país a nivel internacional como un país también en ámbitos de la ciencia y la tecnología y de los productos tecnológicos. Así que agradecerles por el trabajo, agradecerles por la oportunidad de charlar, de hablar un ratito y poder expresar esto. Así que a todos y en particular a Jorge, mi agradecimiento. Muchas gracias, Marcelo. Hay dos preguntas que les quiero hacer a ambos, a Jorge y a Marcelo. Una es si han podido identificar, Jorge, pero me parecería importante que haya una reflexión también de Marcelo, ¿qué estrategia se da INVAP para afrontar una posible pérdida de conocimiento por la jubilación del personal altamente formado y con tanta experiencia en la empresa? Y después otra pregunta que se me ocurrió mientras te escuchaba, Marcelo, y es, resaltaste el rol de la vinculación de la empresa con las universidades nacionales. ¿Hay estrategias concretas de vinculación de la empresa con universidades o están pensando en alguna específica, algún ejemplo concreto de esa vinculación virtuosa? Esas dos, gracias. Bueno, de la primera puedo decir sí, evidentemente. O sea, los profesionales de INVAP, que muchos vienen desde la fundación de INVAP, muchos, no todos, sí, ese tipo de cosas están previstas, evidentemente, por lo que yo hablé con Marcelo, tanto con Marcelo como con Vicente, sí, están previstos. Ellos capacitan a la gente está extremadamente capacitada en INVAP, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, o sea, están afuera haciendo especializaciones, doctorados, maestrías. El personal se va renovando y se va pasando la posta, digamos, de los primeros fundadores. De hecho, los fundadores principales ya no están en INVAP. El grupo mayoritario, que eran Baroto, Otegui, no están en INVAP. Entonces, INVAP sigue existiendo y cada vez con mejor tecnología y cada vez mejor producción. Eso está hablando justamente de una continuidad, me parece, en el personal. Evidentemente, toda la gente que trabaja en INVAP no tiene esa cantidad de años en la empresa y, sin embargo, INVAP está funcionando. Entonces, ahí me parece que se ve la continuidad de generaciones de técnicos y profesionales que se van trasladando, se va pasando de una generación a otra el conocimiento. ¿Sí? Y con respecto a lo que preguntaste antes, Pablo, del vínculo con las universidades, sí, INVAP tiene vínculos con un montón de universidades y no solamente eso, tiene becarios que hacen su tesis de maestría o tesis de doctorado en INVAP, o por lo menos tienen el apoyo de INVAP para hacerlo, y bueno, me parece que sí, que eso está contemplado. El vértice del triángulo de Sábato, para volver al principio, que era el mundo académico, está presente. El mundo productivo, evidentemente, también está presente, y el mundo ¿cómo se dice? Del Estado también está presente, del gobierno también está presente. Entonces ahí tenemos el triángulo que cierra por los tres vértices. ¿Sí? Entonces ahí me parece que está la respuesta a eso. Y bueno, creo que Marcelo lo puede explicar mucho mejor que yo, este tema de... No sé, ya, cuando terminan estudiando terminan sabiendo más que uno a veces, por lo menos está bueno tener la visión externa. No, sí, sin dudas el tema, nosotros tenemos un área, dos áreas tenemos, una que se llama gestión del conocimiento y una que se llama vinculaciones tecnológicas, ¿no? Que de alguna forma ponen foco en eso. La gestión del conocimiento tiene que ver con poder ir desarrollando como estructura, como organización, muchas capacidades en procesos, en procedimientos, en la forma de organizarnos que tenemos por áreas tecnológicas, etc. E indudablemente, siempre todo esto uno se ve muy impactado por personas distintas, o sea, eso pasa en todos los ámbitos. Y a veces cuando esas personas están próximas a retirarse, a uno le agarra la desesperación, le parece que lo tiene que clonar porque si no pierde ese conocimiento y ahí entra en un camino sin salida porque eso no tiene solución. Lo importante de todo esto es que la estructura se vaya enriqueciendo y poder trabajar en estos procesos de vinculación para ir
generando nuevos recursos, desarrollo de nuevas áreas en temas tecnológicos. O sea, claramente nuestro grupo fundador ya prácticamente está todo retirado, pero mucho de las áreas tecnológicas que se manejaban hace 40 años atrás, o de las que se manejan hoy, hace 40 años atrás no existían, así que también está un tema de ir desarrollando capacidades nuevas en base a cómo va evolucionando la tecnología. Nosotros, como describía Jorge, tenemos un fuerte relacionamiento con el ámbito de ciencia y tecnología, con las universidades, con los centros de investigación, en varios aspectos, en el tema de búsqueda de recursos, en el tema de búsqueda de conocimientos, de desarrollo de conocimientos, patrocinando proyectos de investigación en determinadas áreas, o dando espacio a trabajos de investigación basadas en las distintas áreas de negocio o actividades que nosotros tenemos. Así que ese es un ciclo que uno va tratando de alimentar, y desde ahí nos vamos sosteniendo esta capacidad. No es fácil, hoy en día en particular estamos atravesando una época muy, muy crítica para lo que es la retención de recursos en áreas tecnológicas muy, muy especiales, técnicas por ahí también muy especiales, así que es un trabajo permanente que como organización estamos haciendo, y claramente con las universidades de todo el país, por ahí algunas con más intensidad que en otras, y ahora en la pospandemia estamos trabajando fuertemente en el relanzamiento de estos procesos de vinculación. Es muy fuerte y buscamos que sea muy, muy estrecho, ¿no? Ahí está. Bueno, hace un ratito comenzaste, Marcelo, diciendo que te gustaba que los investigáramos porque vos pensabas que era porque hacían las cosas bien. Bueno, de mi parte y en nombre del INAP es simplemente ratificar que sí, realmente nos llena de orgullo lo que hacen en INVAP, lo que vienen haciendo, el rol que cumplen como impulsor del desarrollo tecnológico. Los investigamos porque hacen las cosas súper, súper bien, y les queremos agradecer también la disposición que han tenido con otra institución pública para ofrecernos datos, ¿sí? Y estar presentes hoy, también acompañarnos en esta presentación que muestra una sinergia muy importante entre diferentes ámbitos y sectores del sector público, valga la redundancia, y resaltan la importancia, el rol impulsor para el desarrollo del sector público en su conjunto. Le doy la palabra a Vilma y a Mauro para que hagan el cierre, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Me sumo a los agradecimientos y a celebrar estos intercambios que son fructíferos y que creo nos invitan a seguir pensando la importancia que tiene el trabajo que se hace desde el Estado, ¿no? Digo, tanto en la innovación como en la producción de conocimiento. Así que celebro el trabajo que hacen y que nosotros podamos contribuir a hacer conocer ese trabajo. Bien, bueno, sumarme a los agradecimientos, especialmente a la conducción del INVAP que nos ha acompañado en este proceso, en esta investigación. Jorge, la verdad que felicitarte también por el trabajo. Y quiero, recuperando un poco las palabras de Marcelo y las palabras de Vilma recién, me parece que esto tiene que ver con el objeto que en su momento nos planteamos con el programa Estado Integrado, es decir, también recuperar no solo la visión de ese Estado amplio, como explicaba Jorge en su presentación, y tener en cuenta la lógica y la importancia que tiene el accionar del Estado en sus múltiples dimensiones, particularmente en este caso en el ámbito tecnológico y productivo, pero digamos, estamos hablando no solo de la administración central, como les decía al principio, sino de un conglomerado de empresas públicas, empresas con participación estatal, organismos desconcentrados, descentralizados, y que también casos como el del INVAP y otros que hemos ido recorriendo este año a lo largo del programa, de la serie Cuestiones de Estado, digamos, también en las diferentes publicaciones y actividades del INAP, nos hacen volver a poner en valor no solo el trabajo del Estado, sino el orgullo de ser trabajadores estatales. Y me parece que eso también
está bueno ponerlo en la agenda, ponerlo sobre la mesa y que sepan todos y todas que el INAP es, en ese sentido, un espacio que está dedicado no solo a la difusión, a la capacitación, a la formación, a la investigación, sino también a la recuperación del conocimiento y de las habilidades que tenemos, porque nosotros también somos parte, aquellos que integramos el Estado, en sus múltiples niveles, ¿no? Digo, en este caso, en el ejemplo de hoy, claramente el nivel provincial también presente, nacional, provincial y municipal. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias también a los que nos siguieron por vía remota esta presentación. Bueno, sí, yo por ahí si me dejan 2 minutos más, no quiero dejar de mencionar la importancia en todo este proceso de quienes, de la toma de decisiones de quienes son nuestros clientes, que son los receptores finales de los productos, de un radar, la Fuerza Aérea, de la CONEA, en tema de reactores, CONAE, obras públicas con recursos hídricos, con el tema de los radares meteorológicos, etcétera, donde hay también una decisión muy fuerte de alguien que tiene que dar una respuesta a una necesidad del Estado, en donde está comprometido también con una política pública, que muchas veces son parte de esa cadena y esto lo digo porque muchas veces lo que ha pasado con INVAP ha sido posible porque ha habido personas que son las que firman que se la han jugado realmente. Y se la han jugado seguramente porque han sentido el respaldo desde la política, ¿no? Desde la política nacional. Me parece que también es un tema que no quería dejar de mencionarlo porque sería injusto porque es una cadena muy importante. Así que nada, dicho eso, ese espacio que les robé, les agradezco muchísimo. Invítenme cuantas veces quieran y podemos charlar. Seguramente haremos uso de la buena predisposición que tienen. Así que los comprometemos para el año que viene seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Marcelo. Bueno, gracias a ustedes.